En una ocasión se levantó un hombre predicando allá por Judea. Su vestimenta era muy sencilla y predicaba muy precioso y predicaba con poder. Y en esas predicaciones con poder veía cómo las gentes venían hacia él y les predicaba la verdad. Arrepiéntanse de sus pecados. Cuando algo es de parte de Dios hace efecto en el corazón, y veían cómo dentro de la obediencia, dentro de la humildad, no solamente se arrepentían, venían al bautismo de Juan. Eso quiere dar a entender que es lo que hace falta en muchos de los que estamos aquí presentes. ¿Por qué les digo? Porque la palabra que predicaba Juan se sigue predicando hasta el día de hoy. Nada más falta que haya gente humilde, gente que quiera obedecer. Los consejos se comparten. Ejemplo, hay que leer la Biblia todos los días. Y te das cuenta que si preguntamos, ¿quién leyó la Biblia toda la semana? Se comparte el mensaje, pero muchas veces la obediencia no hay la humildad. Y pregunto, si tú lees la Biblia, ¿a quién ayudas? ¿A poco me ayudas a mí con que leas la Biblia? Si tú desayunas, almuerzas y cenas, ¿a quién ayudas? Tú mismo te alimentas. Y es lo mismo en lo que es la lectura de la Biblia. Si tú lees la Biblia, si tú escudriñas la Biblia, si tú vives la palabra de Dios, tú te ayudas a ti mismo. No ayudas a nadie más. Voy a leer la Biblia para que yo ayude al pastor. No me ayudas en nada. Lo único que tratamos es de que como uno tiene la salvación, como quisiera que todos pudieran tener la salvación y que lo que yo siento pudieran todos también sentir lo mismo que yo siento. Sin que nadie te obligue, ahí estás leyendo la Biblia. Sin que nadie te obligue, ahí estás orando. Aunque la esposa esté durmiendo, el esposo esté durmiendo, los hijos estén durmiendo, los carnales estén durmiendo, el santo de Dios está en comunión con Dios. Digo, ¿a quién ayudas? No se predica para que te beneficies tú mismo, ni aun así. ¿Cómo estuvo la oración toda la semana? Y te das cuenta que está raquítica. ¿Qué es raquítico? Nulo. ¿Qué es nulo? No hay. ¿Por qué no hay? Porque no hay frutos. ¿Cuáles son los frutos? El hermano que está lleno de la presencia de Dios estuviera en los autobuses repartiendo folletos. Estuviera en los parques con el megáfono predicando la palabra de Dios. Estuviera en las calles predicando, repartiendo folletos y hablando a las gentes que se arrepientan. ¿Dónde están los frutos? Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y sin embargo no ves frutos. Eso me da a entender una cosa. Muchos están tranquilos con la vida que llevan. Eso sí me causa tristeza, porque de lo mucho que se predica, en el caso de Juan el Bautista, muchos sí quisieron, y muchos también no quisieron. Unos eran humildes, los otros eran soberbios. ¿Por qué soberbios? Porque yo soy hijo de Abraham. ¿Cómo se identifican los hijos de Abraham? El hermano cree que me va a obligar para que yo lea la Biblia. La voy a leer cuando yo quiera. Ese es el que se cree hijo de Abraham. El hermano me presiona siempre para que yo esté orando. Yo voy a orar cuando yo lo sienta y cuando yo tenga alguna necesidad. Ese es el que se cree hijo de Abraham. Cree que tiene la salvación comprada y no se da cuenta que la gracia de Dios hay que aprovecharla. Ahora que hay tiempo. Por eso es que les digo, vamos a predicar la palabra de Dios. Ojalá que no solamente haya oídos, haya corazones contritos y humillados, que más bien lleven a la obediencia, a vivir la palabra de Dios y a dar frutos en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Dice la Biblia: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así vamos a orar, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque todavía hasta el día de hoy nos tratas de ayudar, nos tratas de convencer, nos tratas de redarguir, o a muchos corregir, bendito Dios.
Y yo te doy las gracias porque dentro de tu grande amor tratas de que estemos listos, no preparándonos, listos para la segunda venida. Y yo te doy las gracias, mi Dios, por ese grande amor que tú nos enseñas y nos muestras. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Estamos leyendo un pasaje donde anteriormente le habían quitado la vida al Mesías. Pasaron 3 días y vino la resurrección. Y en la resurrección unas mujeres que fueron a ver el sepulcro tuvieron una bendición grande de la que les fue anunciado. ¿A quién buscan? Al que sepultaron en este lugar ya no está, ha resucitado. Estas 2 mujeres corrieron para dar las buenas nuevas a los discípulos de Jesús. Se presenta Jesús en la noche, dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos. Y estaban ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquellas mujeres que se les manifestó la resurrección de Cristo, increíble, no lo creyeron. No puede ser que el Maestro haya resucitado. Una tremenda incredulidad. Bueno, ¿a qué me lleva la incredulidad? Estoy seguro que cuando hay un pecado, cuando hay mentira, hay hipocresía. Cuando hay mentira, hay murmuración. Un pecado te guía a otro pecado. Cuando te das cuenta, por causa de un pecado, ya te mezclaste en 2, 3, 4, 5 pecados. Es lo mismo en esto. Detrás de la incredulidad había una dureza de corazón. ¿Qué es la incredulidad y qué es la dureza de corazón? La incredulidad es que yo no crea lo que Cristo me ha predicado. Y la dureza de corazón es que por causa de la incredulidad, yo endurezco mi corazón para no servir a Dios como Dios me pide. Detrás de un punto hay otro punto. Aquí nos muestra un problema gravísimo. Un problema que si nos identificamos con esto que estamos leyendo, yo creo que es la misma etapa que nos ha tocado vivir. Día con día, la iglesia va perdiendo fe. Las congregaciones que tenían mucha fe, se ha estado perdiendo la fe genuina a como Dios la ha mandado. Día con día está desapareciendo. Antes un problema, ¿qué se hacía en los problemas? Antes una enfermedad, ¿qué se hacía en las enfermedades? La reina Esther, cuando iban a acabar a los judíos, la reina Esther se une con los judíos, hacen algo, y viene la respuesta de Dios. Hoy las enfermedades, ¿cómo son tratadas? Los problemas, ¿cómo son tratados? ¿Cómo se atiende a los problemas? Una demanda laboral, una demanda penal, una demanda por algún problema, un choque, un percance, etcétera, etcétera. ¿Cómo se atiende esos puntos hoy día? Y te das cuenta que la incredulidad y por la dureza de corazón, te das cuenta que lo que se tenía anteriormente se va perdiendo poco a poco. Yo hasta donde recuerdo, está enfermo el hermano fulanito de tal, una cadena de oración, y se ponían los hermanos a orar, cadena de oración. A ti te toca a las 12 de la noche, a ti te toca a las 1 de la mañana, a ti te toca a las 2, a ti te toca a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, y todo el día y la noche se está orando y se está velando por aquel hermano que está padeciendo y está sufriendo. Una cadena de oración y una cadena de ayuno. Habían bendiciones grandísimas. Hoy no. Vamos a llevarlo al buen hospital. Vamos a darle todas las medicinas necesarias. Vamos a darle todo lo que pide el doctor. Y te das cuenta. ¿Qué está pasando con la fe? ¿Dónde está acabando esa fe? Cristo se reaparece o resucita. Y la incredulidad y dureza de corazón. ¡Qué tremendo! Tener a un Cristo de poder y no pedirle ayuda. O pedirle ayuda a como yo pueda. Está tremendo eso. Cuando veo que abren nuevos hospitales, cuando veo que los licenciados se especializan más, los doctores se especializan más, eso me quiere dar a entender
que hay gente que más los utiliza. Y es verdad. Dime una cosa. Un dolor de cabeza, ¿qué es más fácil? Simi, ¿verdad? Te cobra 20, 25, 30 pesos. Voy con Simi, me receta, compro la medicina, 10, 15, 20 pesos. Con 50 pesos no tengo necesidad de hincarme una hora para pedirle a Dios. Esa es la respuesta de la pérdida de la fe. Queremos lo más fácil, queremos lo más sencillo, queremos lo que no nos cueste. Y así poquito a poquito nos vamos alejando de las enseñanzas y se está perdiendo, aunque no lo veas, se está perdiendo la fe en muchísimos. Y aún puedo decir, aún de los que estamos aquí presentes, ya no hay la misma fe. Vamos a leer un texto allá en Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por donde leamos la Biblia nos vamos a encontrar de buenos consejos en la que Jesús trató y trata siempre de ayudarnos para que veamos lo mejor, lo más conveniente. Y en este caso nos está enseñando, por medio de esta parábola, nos está enseñando la emergencia o la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2. Diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios, ni respetaba a hombre. 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Vamos a meditar allá. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Como diciendo, ese problema que tú tienes, esa necesidad que tú tienes, ¿se tardará Dios en responderte? Dios no se tarda. El que se tarda es el hombre. Pero Dios no se tarda. Cuando el hombre logra una fe grande, las oraciones son instantáneas. Las respuestas son inmediatas. Cuando el hombre no es de oración, no vive una vida en santidad y pide algo a Dios, Dios primero tiene que probarlo para ver si es que realmente confía o solamente por su necesidad está clamándole a Dios. Y muchas veces tiene que estar orando, esperando Dios solamente una cosa, o la fe o la incredulidad. Y muchas veces se deja ver con facilidad. 5, 10 minutos, ya le pedí a Dios y ni caso me hizo, mejor voy a la farmacia, mejor voy a conseguir la medicina. Dice la Biblia, ¿tardará en responderles? Y te das cuenta que Dios no tarda en responder. El problema es de que la gente quiere respuestas sin lograr una oración. O sea, te voy a decir la verdad. Prefiere estar la persona 2, 3, 4, 5 horas en su Facebook que hincarse 30 minutos para orar. Te digo la verdad, le haya más sabor, lo siente más rico. Prefiere estar en el parque, en la calle, platicando y chismeando, y murmurando y criticando y despedazando a quien quiera. Ahí sí se pasa 1, 2, 3 horas, que postrarse 15, 30 minutos, 1 hora en la oración, para recibir respuestas de la necesidad que tú tienes. Por eso te digo, se está perdiendo la fe. Y te voy a decir una verdad, y esa te puedo apuntar. La fe que tú tenías ya no es igual. Esa fe cuando tú te convertiste a Cristo era una fe preciosa, que al paso del tiempo, en lugar de que vaya aumentando, la has perdido. Ya tu fe ya no es la misma. Y lo puedes ver por el consejo que tú das. Antes recetabas a Cristo, y recetabas doblar rodillas, y recetabas que Cristo es el Todopoderoso, el que hace maravillas. Hoy no. Te falló el doctor,
anda a ver al otro, el que me atendió a mí, ese me hizo muy bien. Y me recetó unas medicinas que ninguno me lo pudo recetar, solamente él. Se ve que está bien capacitado. Tu fe ya no es igual. ¿La estás perdiendo o la has perdido? Y eso da a entender una cosa. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? ¿Se tarda Dios en responder? ¿Quién está fallando aquí? Cuando tú tienes una necesidad y no hay respuesta de parte de Dios, ¿quién es el que está fallando? Dice Dios, nada más cuando necesita lo veo postrado. Nada más cuando necesita veo que se hinca a orar o se sienta a orar. Cuando yo le doy respuesta, toda la semana, 15 días, no hay nada, solamente, como decía un pastor, oración de resorte. Gracias, Señor, por los alimentos que tú me das, amén. Como un resorte. Listo. Gracias, Dios, por los alimentos que tú me das. Bendíceme esta noche que voy a dormir, amén. Digo, ¿en qué te ayuda eso? Es como que te pasen la comida y la huelas nada más. Listo, ya te llenaste. Mentira, no te llenaste. Si lo oliste y no lo ingeriste, no te alimentaste. Solamente no te ayuda en nada. Es lo mismo en la oración. Mientras no entendamos este pasaje de la Biblia, que Cristo nos habla una parábola sobre una viuda, sobre la necesidad que ella tenía. Se topó con un juez que no temía a Dios. Nosotros tenemos a un Dios que sí responde. Este juez no temía a Dios, no temía a hombre. Sin embargo, la mujer no lo dejó en paz. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Hasta que se le agotó la paciencia a este hombre y dio la orden, háganle justicia a esa mujer, ya me fastidió. Y ese es el ejemplo que Dios da como para que nos demos cuenta. Si este juez, que no teme a Dios, hizo o dio una respuesta, y Dios tarda en respondernos sobre las necesidades que tenemos, ¿tarda en respondernos? No. Lo que pasa es que el hombre lo quiere fácil. Lo que pasa es que el hombre lo quiere regalado. Lo que pasa es que el hombre quiere beneficios de Dios sin arrepentirse, sin cambios de vida, que solamente busca su beneficio y que solamente se acerca a Dios para recibir bendiciones, no para servir a Dios, sino para que Dios le sirva a Él. Por eso es que muchos oran y no hay respuestas. Y día con día, la incredulidad. ¿La incredulidad qué? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa fe que tú tenías cuando tú empezaste y la has estado perdiendo, conforme se aproxima la segunda venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo, ¿vas a tener algo de fe? Dime que sí. Yo te voy a decir no. Porque si ahorita no demuestras la fe, mientras más se acerca la segunda venida de Cristo, más va a haber incredulidad. De tal manera que Cristo lo profetiza. Si tú clamas a Dios, os digo que pronto le responde, pronto les hará justicia. Pero ¿qué pasa? Que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a hallar fe en la tierra? No me lo digas. Examínate tú, a ti mismo. Y dime cómo está tu fe. Dime cómo está. Que Dios te ayude. Y hay una palabra que se utiliza, te redarguya. En el sentido de que no te deje en paz. Estás mal. Tienes la pérdida de tu primer amor. Estás mal. Estás mal. Ya no eres igual. Has perdido lo mejor que Cristo te había dado en el corazón. Estás mal. Y si sigues en esa condición, en la segunda venida de Cristo, es mucho más seguro a que tú te pierdas porque no te dejaste guiar por Dios. El propósito, yo así lo entiendo, para eso les dejé apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionarlos, a fin de que todos tengan la estatura perfecta del varón. Cada uno de nosotros deberíamos estar creciendo. Cuando te convertiste tenías fe. Cuando creciste tenías más fe. Ahora deberías tener más fe ayudando a mucha gente. No solamente no ayudas, no te ayudas a ti mismo. Y mucho menos puedes estar ayudando a los que están a tu alrededor. Eso se le llama pérdida de la fe. Está profetizado.
¿hallará fe Cristo? Hazte la pregunta tú. Así como está mi vida, cuando venga Señor, ¿tendré algo de fe, Señor? ¿Y te das cuenta? Si tú eres sincero y transparente, te das cuenta, y si reconoces, te das cuenta que ya no estamos iguales. Hay la pérdida, no solamente del amor, la pérdida de la fe. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El texto anterior que leímos es cuando Jesús se presenta a los 11, pero faltaba Tomás. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso me da a entender de incredulidad. Está por medidas. Hay unos que son poco incrédulos, hay otros que son un poquito más incrédulos, y hay otros que son terriblemente más incrédulos. Los discípulos no creyeron a las mujeres. Se presenta Jesús a los apóstoles y no estaba Tomás. Y le están diciendo a los apóstoles: a Jesús hemos visto, Él ha venido aquí con nosotros. Si no meto mi mano en su costado, no lo creo. Y si mis ojos no ven las manos que fueron traspasadas, no lo creo. ¿Qué incredulidad es esa? Si no veo un milagro en mi vida, no creo en Dios. ¡Qué terrible incredulidad! Si Dios no hace una maravilla en mi vida, si Dios no levanta a fulanito, no creo. De incrédulo se volvió peor incrédulo todavía. Así estaba Tomás. Y quiero dar a entender que ese Tomás es lo que representa la forma de incredulidad que tiene muchísima gente hasta el día de hoy. Ante los problemas, oración. Las enfermedades, oración. Así se arreglaban los problemas antes. Y alguien dice: es que antes no había dinero. Gloria a Dios que no había dinero, pero había un Dios vivo. Es que antes no habían buenos licenciados. Amén. Posiblemente sea eso. Ahora, por causa de que hay buenos abogados, hay buenos doctores, la incredulidad ha entrado fuertemente en el corazón de muchísima gente. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Yo creo que por gracia de Dios, tuvo misericordia Dios. Vente, Tomás, vente. No quiero que entre mis discípulos esté la incredulidad. No quiero que entre mis hijos haya que estén dudando de mí. Vente, Tomás. Lo vio Tomás y entró la fe en su corazón. ¡Qué precioso! 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Ahora, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Necesitas ver para que tú creas? No, no hay necesidad. Con la fe es más que suficiente. Está lloviendo. Si cae un rayo en este momento, quiero dar a entender que me está respondiendo Dios. No, no es así. No es de esa manera como trabaja Dios. Si cae un rayo de ese árbol, ahora sí, creo que Jesús me está respondiendo. La gente busca esas cosas. La Biblia o Jesús me dice: ¿creíste Tomás? ¿Porque vistes nada más? Yo creo que es más bienaventurado. Los que sin ver a Dios, los que sin ver a Jesús, creen. Es más bienaventurado. Eso me da a entender que la fe debería estar creciendo en cada uno de nosotros. No sé si me entienden. Me duele el oído, hermano, ¿qué hago?
El soldrín es bueno. O agarra un cigarrito y le soplas en el oído, lo calientito, le va a quitar ese dolor que tiene en el oído. Es la forma que trabaja la gente. Y esas mentalidades o esas formas son las que hay en la boca de los que proclamamos ser cristianos. Nos examina Cristo y dices, pobre Tomás, qué incrédulo es Tomás. Y así dirá Dios de cada uno de nosotros. Le mostré la gracia. En mi grande misericordia le hice una sanidad a su hijo o a su hija. Y mira ahora cómo está. Incrédulo, incrédula. Qué terrible. El consejo es que es, bienaventurados los que no vemos a Jesús, los que no tenemos la oportunidad de meter el dedo allí en su costado, los que no tenemos necesidad de ver las manos clavadas, perforadas, porque sin ver eso, creemos. Es mejor. Cuando decimos, tengo que componer mi vida porque no puedo seguir en esa condición. No puede ser que sea mi vida de esa manera. Hazte tu examen. Cuando estaba enfermo tu hijo, no tenía dinero, ¿a quién clamaste? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? En su gran amor te respondió y sanó. Cuando tú estabas enfermo y no tenías medios económicos, ¿qué fue lo que hizo Dios? También me sanó. Bueno, ¿y qué pasó ahora? ¿Qué sucede ahora día con día? El mundo está tomando control de nuestras vidas. Yo así lo veo. El cristianismo día con día. No sé si Dios me da la oportunidad de ver esa visión. Cómo veo la iglesia cayendo día con día. Se siente. Otro texto. Libro de Juan, capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estando juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Siguiente. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aquí nos enseña algo interesante. Se presentó Cristo en el primer día de su resurrección. Se presentó Cristo a los 8 días después de su resurrección, tratándoles de que tuvieran fe, tratándoles de ayudarlos. Pasó un tiempecito más. Habrá dicho Pedro, se habrá estirado, hoy tengo ganas de pescar. Hoy tengo ganas de recordar mis tiempos pasados cuando yo iba a la pesca. ¿Es un pecado pescar? No es un pecado. Pero en los discípulos había una responsabilidad. Había un trabajo que Jesús había escogido a los 12 apóstoles para que ejerciera el trabajo que Jesús les iba a dar. Hoy tengo ganas de pescar. Los hijos de Zebedeo, Jacobo, Juan, Dídimo, vamos a pescar, vamos. Ahí están pescando y pescando, pescando y pescando y pescando y tratan de pescar y nada pescaron. Hasta que amanece, o ya amaneciendo, se presenta a Jesús y les dice, ¿tienen algo de comer? Le dice, no pescamos nada. Echen la red a la derecha. Y cuando echaron la red a la derecha y que ya no podían sacar la red por causa de tantos pescados, Juan identifica al Señor. Es el Señor. En ese momento, cuando dicen, es el Señor, porque se había despojado de ella. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa
porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Cuál era el trabajo de los apóstoles? ¿No esa fe que estaba sembrada en el corazón era el motivo de que ellos también la llevasen? Esa fe que fue sembrada en ti, ¿acaso lo que espera Cristo no es que tú muestres lo mucho que Dios te ha dado? ¿Qué me enseña este pasaje de la Biblia? A mí me enseña bastante. El hermano Pedrito se fue a pescar. Se buscó un trabajo donde no le interesa si puede servir a Dios o no puede. No le interesa si solamente el domingo va a venir a este lugar. O no le interesa si solamente una vez a la quincena viene a este lugar. Pedro escogió a sus amigos y se fue de pesca. Y te vuelvo a repetir, no es el trabajo el problema. El problema es la conciencia de que Dios nos quiere responsabilizar en algo que Él quiere de nosotros. Sin embargo, nuestra mente está tronada. Se acabó la fe. Se acabó el deseo de servir a Dios a como Dios quiere. ¿Y qué más? Ya ves al hermano con su short en su casa. Ya ves al hermano con su bermuda en la calle. Ya ves al hermano sin camisa en la calle. Ya ves a la hermanita con su straple allí manejando bicicleta. Sí. Lo que Dios quiere que haya un crecimiento, aquí demuestra que el hombre, y utilizo la palabra vulgar, está tronado. Por causa de no tener una visión clara de lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Te quiere así Dios? Así como estás. Así una forma que tienes. Así una forma que vives. Así como estás hasta el día de hoy. ¿Tú crees que Dios así te quiere? ¿O tú has tomado este papel? Voy a trabajar, voy a vivir de lo mejor, voy a estar en lo más cómodo que yo pueda, voy a comer lo mejor que yo pueda, y no solamente baja la espiritualidad, sino que entra la carnalidad. Todo se pierde. Yo conocí un grupo que se llama los Pentecosteses hace 20, 30 años. Mis respetos. Hombres que todo lo hacían en ayuno y en oración. Bendecidos. Hoy pregunto, ¿dónde están los pentecosteses? ¿Dónde acabaron? Antes eran hombres de ayuno y de oración, que le clamaban fuertemente a Dios. ¿Dónde están? Y te das cuenta que es global, mundial. La incredulidad está entrando en todo el mundo entero. Y el diablo está utilizando lo mejor, las tácticas que él tiene como para hacer caer al hombre más espiritual que hay aquí en la tierra. Digo, el que se deja, el que no se agarra de Dios. Pero qué precioso es hablar de lo que Dios nos da. Entonces aquí Pedrito, el apóstol Pedro, quitado de la pena, ya que había recibido enseñanzas, aún cómo se debe vestir un cristiano, cómo debe hablar un cristiano, cómo debe caminar un cristiano cuando está en la calle, cuando se le aparece Cristo de nuevo allí en la playa, todo ya se lo había olvidado. Y eso es a lo que yo voy. ¿Cómo es posible que lo que bien se siembra se olvide? Es imposible. Es imposible para algunos. Para otros no es posible. Así es. Cuando le dijeron, ¡es el maestro! Digo, ¿por qué se echó al agua? ¿No es lo que hacen siempre? Ahí viene el pastor, viene el hermano Pedro, y se meten y se esconden. Digo, ¿por qué? De la vergüenza. La vergüenza de que saben que están mal, pero lo siguen haciendo. Digo, ¿a quién engaña? Gracias a Dios no me vio el hermano Pedro. Ay, si no, quién sabe qué me hubiera dicho. Pero te está viendo Dios. Y yo creo que lo más importante es Dios. A Él le debemos tener temor. Sin embargo, todo eso se va perdiendo. Y ahí te voy a decir otra verdad. Cuando se pierde la fe y la confianza en Jesús, se pierde también la vergüenza. Te voy a decir por qué. Cuando tú estás en Cristo, tratas de que tu persona y tratas de que tu alrededor, tu familia, esté guardando los mandamientos de Dios. Hoy te escudas. Está la televisión en mi casa, pero no es mío, son de mis hijas. Bueno, sí es cierto. Hay algunas cosas que se hacen en el hogar, pero yo no soy, hermano. Son mis hijos. Te escudas en tus hijos. Es verdad, hermano. Aquí mis hijas andan desnudas. Digo, hablan vulgarmente. Con su chorito, con sus blusitas. Pero son ellas, hermano, no puedo hacer nada. Claro. Antes tenía sal
ahora estás insípido. ¿Y qué sucede? Estaba yo viendo el video del niño, como con un cuchillo. Ese es un demonio. Pero el cristianismo en los Estados Unidos ya no le pueden hacer frente a los demonios, con una reprensión. Y es exactamente lo que se tiene que hacer hoy día, lleno de la presencia de Dios, con una reprensión. ¿Cómo va a ser posible que estés avergonzando mi hogar? No puede ser. Tiene que haber temor de Dios. Tiene que haber vergüenza de parte de Dios. Tenemos que regresar a como Dios nos creó, como Dios nos formó, como cuando nos convertimos a Cristo, cuando había fe, había confianza. Pero, ¿te muestra algo más esto? ¿La hipocresía de la religión? Así es. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿En qué estamos? Leímos anteriormente el 14, cuando Cristo les reprocha su incredulidad. Y luego el versículo 15, donde Cristo les pide que vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. El aumento de la fe que debería haber en cada uno de nosotros es para que se cumpla este pasaje de la Biblia. Deberíamos tener misioneros, misioneras, discipuladores, gente que esté anunciando la palabra de Dios por todo lugar donde se pueda. Hoy no. El hermano trabaja hasta las 7 de la noche. La hermana ya trabaja por necesidad y sale a las 4, 5, 6 de la tarde. Y para Dios un tiempecito no hay, hermano, solamente descanso los domingos si no puedo. Y si no tiene tiempo, no tengo dinero. ¿Y quién predica? ¿Quién predica la palabra de Dios? ¿No se le llama incredulidad? Que cuando Dios da una orden, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Digo, ¿lo estamos obedeciendo? ¿A quién le has predicado en esta semana? ¿A quién le has hablado de Cristo? ¿Le has hablado a alguien? ¿Te das cuenta que no? 0 mensajes, 0 predicación, 0 obediencia. Sin fe, bocas cerradas. No hay evangelización. Y si no hay evangelización, ¿qué sucede? Se frena la salvación. No porque Dios la haya frenado, sino porque por causa de nosotros se ha frenado la salvación. Gente que todavía necesita salvarse, no hay quien les predique. ¿Por qué no hay nadie que les predique? Porque su fe está fría, no tiene fuerza, no hay confianza en Dios. Tiene que trabajar 8 días a la semana y ni así le alcanza el dinero. No hay fe, no hay confianza. Tiene que trabajar de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y ni así le alcanza el dinero, porque no hay fe, no hay confianza en Dios. Pobres, dirá Dios, los mando a predicar mi palabra y no pueden. Unos porque dicen que no pueden y otros hasta por vergüenza. Les causa vergüenza sacar la Biblia. Les causa vergüenza andar por las calles, predicando, dando un folletito. Te invito a mi congregación, o te invito a que le entregues tu vida a Dios. ¿Dónde están los que evangelizan? ¿Dónde están? ¿Dónde están en las calles? En las calles nada más veo algunos con corbata que se llaman testigos. No creen en sanidades, no creen en milagros, no creen que Jesucristo es Dios, creen que Cristo ya vino en 1914, y todo lo chueco y lo torcido lo están predicando. Y tú que conoces la verdad, ¿dónde estás? Para que te des cuenta que en esa condición sin fe, estás frío, ni para cargar una Biblia. De verdad te lo digo. Dios manda que se predique la palabra. 16. Al predicar tú la palabra, el que creyere y fuere bautizado, logrará su salvación. Mas, si tú predicas y no quisieran entregarle su vida a Dios, ni modo serán condenados. Porque tú que dices que tienes la salvación, no ayudaste para que otros lograsen la salvación. Y el que se perdió, pero también ese que se perdió, te va a jalar a ti para que también tú no logres la vida eterna. Él te va a condenar. ¿Todo por qué? Porque no hay obediencia. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Y Dios no cambia. Hermano, cuando yo me entregué a Cristo, esto había en mi vida. Cuando esto había en tu vida, eras de Cristo.
Ahora, hermano, todo eso ya lo perdí poco a poco. Antes eras de Cristo y ahora eres un carnal incrédulo, que ya lo perdiste. Y estas señales seguirán a los que creen hasta el día de hoy. En mi nombre echarán fuera demonios. Hasta el día de hoy. ¿A poco? Así es. Hasta el día de hoy. Hablarán nuevas lenguas. Hasta el día de hoy. Se siguen manifestando las lenguas de Dios. Hay un don que se llama el don de lenguas. Y que la recibe el que busca de Dios. Y los que no piden ni lo conocen, nunca lo reciben. Pero hay un don que se llama don de lenguas. Y que Dios la reparte a quien Él quiere. Hasta el día de hoy también. 18. Y tomarán en las manos serpientes. Y así es. Digo, ¿quién te puede hacer daño? ¿Un hechicero? ¿Un brujo? ¿Quién te puede hacer daño? Ay, hermano, temo que de aquí enfrente o el vecino de allí me está haciendo daño. ¿Quién te puede hacer daño? Y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso había antes. Hermano, le viene a pedir una oración. Eso era antes. Le viene a pedir una oración. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y te voy a enseñar que Dios es un Dios de poder. Y vamos a orar. Nombre de Jesús. Fuera enfermedad. Fuera. Todo lo que está perjudicando. Y recibías un respaldo. Una bendición de Dios. ¿Qué sucede? Aquí dice que el pastor nada más lo puede hacer. Hermano, le vine a pedir otra oración. Digo, ¿ya probaste tu fe? Porque acá no dice pastor. Acá dice que el que fuere bautizado. Y el que es bautizado eres tú, soy yo. No está hablando de un pastor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No está hablando de los bautizados. Que el que es bautizado tiene estas señales. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces no necesitan al pastor. Sí se necesita. En casos difíciles. Como en el caso de Pedro, cuando no pudo hacer una sanidad, vino Cristo y reprendió mucho más fuerte. La iglesia necesita despertar. Y la iglesia tiene que darse cuenta que ese trabajo es para la iglesia. Para que tengan un crecimiento. Para que Cristo esté presente en nuestras vidas. Y no solamente estemos asistiendo por asistir. Dios te bendiga. Y ojalá haya esa búsqueda, esa transparencia. Cristo, estoy desnudo hablando espiritualmente, Señor. Lo que se predicó hoy es la verdad. Tenía yo fe y ahorita estoy en cero, Señor. No tengo fe. Pero sé que eres un Dios de poder y te pido fe, Señor. Dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, dame fe. Y cuando tú te des cuenta, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Lo que yo te estoy hablando, eso va a haber en tu vida. Y eso va a demostrar que ya tienes la fe. Pero mientras tú vayas a la farmacia, mientras tú estés ahí con tu botiquín ahí en tu casa, discúlpame, te hace falta la fe. Dios te bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios. La Biblia dice que en tu segunda venida hallarás fe. Lo dudo, Señor. A menos que tú redargullas el corazón, Jesús, como lo hiciste en Tomás, que en tu grande amor y en tu grande misericordia te presentaste y le mostraste para que él tuviera fe, Señor Jesús. Y eso es lo que te pedimos cada uno de nosotros, que tú en tu grande amor y en tu grande misericordia nos cambies esta mentalidad incrédula, Jesús, y por tu amor deposites en nuestras vidas ese algo precioso que se llama fe, Jesús. Que todos los que nos llamamos cristianos deberíamos de tener, Jesús. Ayúdanos, Señor. Los días pasan y lo único que yo puedo ver, la iglesia está en decadencia, Jesús. La iglesia cada día está peor, bendito Dios. Hablando a nivel mundial, está peor, Jesús. La maldad va en aumento. Motivos, la iglesia está fría. Los que se llaman cristianos están peores muchas veces que hasta el mundano, Jesús. Eso quiere dar a entender que necesitamos a Dios urgentemente. Tiene que haber un cambio de vida en nuestras vidas.
tiene que ver con emergencia, el clamor para con Dios, y tiene que haber una respuesta tuya, bendito Padre, para que la iglesia, para que cada uno de nosotros tenga un nuevo nacimiento, o una nueva oportunidad para servirte como tú mandas, bendito Dios. Yo te lo pido, Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.